Así es, Hugo, estamos con Gabriel Batistela, subsecretario de Atención Primaria de la Ciudad de Buenos Aires, que formaba parte recién de esta conferencia en la que se confirma que deja de ser obligatorio el uso del barbijo. Gracias, Gabriel, por hablar con nosotros. Deja de ser obligatorio, pasa a ser recomendado. De hecho, bueno, lo seguís usando. Así es, así es. Estamos en un momento de la pandemia donde hoy mostrábamos los datos, donde esta cuarta ola ya hace 10, 14 días que comenzó a descender y ya ese transcurso es inevitable hacia el descenso, donde tenemos un nivel de vacunación muy elevado en la ciudad de Buenos Aires y fue el momento de, como bien decías, de sacar la obligatoriedad. Estamos en época invernal, donde no solo la circulación de COVID es importante, sino que otros virus respiratorios están superando los casos de COVID, así que seguimos recomendando, sobre todo en aquellos lugares cerrados, mal ventilados, y sobre todo apelando a la responsabilidad de las personas, de aquellas personas que puedan llegar a tener síntomas respiratorios. La utilización del barbijo sería como un cuidado hacia las demás personas. Repasemos, ¿no? ¿Cuáles son aquellos lugares donde hasta ahora usábamos el barbijo y hoy deja de ser obligatorio para hacer una recomendación? Por ejemplo. No, lo que estaba hasta este momento eran todos los lugares cerrados y el transporte público, que es lo que pasa de obligatorio a recomendable. Claro, en el transporte de jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, todo el transporte que depende de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo los subtes o las líneas de colectivos que dependen de la ciudad. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando uno dice, bueno, yo en este lugar es recomendable que sí use el barbijo? ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, la ventilación, ya lo sabemos. ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta para decidir cómo cuidarnos? La cantidad de personas que haya en ese lugar y el distanciamiento que haya en ese lugar. Por eso no es que sacamos el barbijo, y principalmente para aquellas personas que ya no toleran el barbijo. Por suerte, con toda esta pandemia, una de las pocas cosas positivas es tener este acostumbramiento al barbijo. Pero hay personas que no lo toleran por incomodidad, porque no pueden respirar o tienen algún tipo de incapacidad. Bueno, esas personas pueden dejar de utilizarlo. El resto, en una época invernal, uno veía antes de esta pandemia que algunas culturas, algunos países, en los orientales, siempre utilizaban un barbijo y sin haber pandemia. Probablemente esa costumbre quede, y es una costumbre que en época invernal va a evitar muchas enfermedades respiratorias habituales y no solo la del COVID. Hablando de esas enfermedades respiratorias habituales, ¿cómo está la situación hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires? Estamos en forma similar a lo que estuvimos prepandemia. En estos últimos 2 años, generalmente cuando hay un virus que predomina, que fue el COVID, desplazó al resto de los virus, sobre todo influenza y sobre todo en esta época el virus sincicial respiratorio, que es el productor de bronquiolitis en los niños. Ahora estamos tendiendo, no con esos valores, pero tendiendo a subir los casos similares a épocas prepandemia. Y respecto a la pandemia en sí misma, el COVID-19, ¿hay algún tipo de previsión de cómo puede llegar a comportarse? Porque, bueno, hemos visto, ¿no? La primera ola, segunda, tercera ola, y fue mutando un poco el comportamiento del COVID. ¿Qué se espera que suceda de aquí en adelante? Sí, es difícil hacer predicciones con el COVID, pero uno supone de que puede llegar a haber alguna otra ola por alguna otra mutación que pueda tener el virus, que seguramente la va a tener, pero en el momento en que estamos con la vacunación, el impacto va a ser mínimo. Como vimos, las primeras 2 olas tuvieron un impacto importantísimo en cuestiones de internación y fallecimientos, y tanto la tercera ola como esta ola, que casi fue insignificante en la cantidad de personas que se internaron. Todos tuvimos a alguien muy cercano que transcurrió con el COVID y fue una enfermedad leve. Si de ocurrir una próxima ola, ocurrirá con muy poquito impacto. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Allí escuchaban entonces la palabra de Gabriel Batistela con todos los detalles respecto a esta medida que ya es oficial. El barbijo deja de ser obligatorio para pasar a ser una recomendación. Suena una muy buena noticia. Muchas gracias, Agustina. Gracias a vos. Muy bien, estamos comenzando. Hoy nos toca hasta las 10. Quédate, tenemos toda la información.